Bueno, hoy vamos a dedicarnos, como ayer avanzamos, a la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, lo que llevamos del siglo XXI. Es decir, arrancamos desde la Guerra Civil y a partir de ahí, sintéticamente, vamos a desarrollar un poco unas cuantas ideas porque ya ustedes conocen gran parte de lo que ha ocurrido hasta entonces. Lo más importante es que después dejemos un buen rato para hablar, hacer preguntas, comentar, debatir, etcétera, tal y como ayer dijimos. Así que, don Antonio, cuando usted quiera. Bien, buenas tardes. Yo me voy a limitar muy brevemente a señalar los rasgos principales de ese periodo que llamamos la autarquía, que va del 36 al 59. Y voy a definirlo como un paréntesis, un auténtico paréntesis en la historia económica del archipiélago. Un paréntesis. ¿Por qué digo paréntesis? Porque durante este periodo, lo primero que hizo el nuevo gobierno, los alzados, fue suprimir de facto, no de jure, pero sí de facto, toda la herencia librecambista que había gozado, que tenía el archipiélago. Se suprimieron, por lo tanto, todo ese librecambismo y toda una historia, toda una trayectoria historiográfica que tenía que ver con una economía vinculada al escenario internacional, pues quedó interrumpida para vincularse ahora al mercado peninsular. En ese sentido, a la economía peninsular. En ese sentido, podemos decir que el periodo del 36 al 59 es lo mismo que se intentó en los años de 1820 a 1850, con el proteccionismo. Lo que ocurrió que en aquel entonces fracasó, ahora triunfó. Bien, podríamos ahora aclarar que las circunstancias de la guerra, las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, pues exigieron esta intervención del Estado en la economía de este archipiélago. Había problemas de abasto, problemas de todo tipo, y por lo tanto conflictos sociales, etcétera, en fin, toda una serie de dificultades, y por lo tanto había que intervenir para resolver todos estos problemas. Pero lo que está también es claro y es evidente que a partir de 1945, cuando se inició la reconstrucción de la economía europea, bueno, pues ya era hora de que retornaran las cosas a su antiguo estado. Y en ese contexto, pues las élites insulares, las más significativas élites insulares, me refiero a las cámaras de comercio, le manifestaron al dictador cuando vino a su visita, cuando visitó el archipiélago en el 50, que ya está, que el sacrificio por el sagrado deber de la patria ya estaba bien y que le devolviera, general, devuélvanos nuestra franquicia. No ocurrió así y el periodo autárquico, esa cerrazón de nuestra economía en el ámbito al ámbito internacional, continuó hasta que en 1959 el plan de estabilización inició realmente la apertura de España al exterior. Ahora bien, esto es en líneas generales. Pero ahora cabría preguntarse si, ¿por qué esta intervención de la economía isleña? ¿Por qué esta cerrazón de la economía isleña? Y el ejemplo está muy claro, el motivo está muy claro. En el año 36, cuando estalla la guerra civil, bueno, pues el bando nacional, Franco, necesita divisas para sostener su guerra, y esa divisa, un 33%, está ya computado, el 33% de las divisas que sostuvieron la guerra las obtuvieron en Canarias. Cuando termina la guerra, la intervención del Estado en el control de la divisa continuó prácticamente hasta el año 59. ¿Qué significaba esto? Pues significaba básicamente que mientras la divisa internacional se pagaba el dólar a 50 pesetas,
pues Franco, el Instituto de Moneda Extranjera del Banco de España, pues la pagaba a los canarios a 12 pesetas. El diferencial de 12 a 50 se lo embolsaba el Estado. Por lo tanto, nos robó durante este periodo el Estado español, en fin, en este periodo nos robó una parte de nuestra riqueza, de la riqueza que generaba nuestra economía. Y como consecuencia de ello, ustedes ya comprenderán que si me roban esa riqueza, bueno, pues los detentadores de ella, pues a alguien se la tienen que quitar. ¿Y a quién? A las rentas del trabajo. Es decir, que esto significó que se hundieron los salarios, se hundieron la distribución, no hay distribución de la riqueza, no hay salario y por lo tanto la economía vivió una etapa de gran miseria y el exponente de mejor de esa miseria, de lo que ocurrió durante este periodo, fue la enorme diáspora, mejor dicho, a Venezuela, que se inició primero de una manera clandestina, y todo el mundo sabe ese tema de los veleros que salían de aquí con rumbo al oeste y que dirigidos por un patrón lograban llegar, y a partir del 49 pues una riada migratoria enorme que se emigró básicamente a Venezuela. Y gracias a esa migración pues venían unas remesas que representaban una enorme riqueza para las economías familiares, y no lo digo yo, lo dice el Consejo Social, lo dice el Sindicato Vertical, lo dice la prensa, que gracias a esas remesas se están comprando ya pues la radio, una radio para las casas, algún aparatillo, etcétera, etcétera. Es decir, que ese fue el paréntesis del calvario autárquico para nuestra economía. Y la segunda notación crítica con respecto a eso, de ese estado depredador, en definitiva, que drena riqueza del archipiélago, tenemos también otro elemento importante, que ese drenaje se hizo en alianza con un capital peninsular que por primera vez desembarca en nuestro archipiélago. El capital extranjero, los intereses extranjeros fluyen, salen del archipiélago y se entrega todo en manos de un capitalismo peninsular, de un capital peninsular que, en fin, administró esta finca como si administró la miseria como si de finca propia se tratara. Y nada más. Espero que la síntesis haya servido de algo. Yo lo único que quiero decirles es que a mí me hace, yo siempre digo que cuando hablamos de que Canarias se convirtió en colonia, que es una colonia del Estado español, fue colonia a partir del 36. En el 36 sí nos trataron como colonia. Y yo tuve la suerte de hablar con algunos viejitos de esa época, Romeo Palazuelo, o Pozuelo, que tuvo un banco aquí y tal, y me decía textualmente lo mismo. Dice, era terrible, todo estaba en manos de godos. Ibas a cualquier oficina, todo eran godos. Era una economía prácticamente intervenida por los intereses peninsulares y por un Estado en alianza con ellos. Y nada más. Pues es la producción, el valor de la producción por cabeza, por habitante. Bueno, pues esto es lo que tienen ahí. España es el gráfico en rojo y Canarias es el gráfico en azul. Vean lo que ocurre en la economía española. Esto está relacionado con tomando 100 la Unión Europea. Es decir, es en relación con el PIB per cápita de la Unión Europea medio. Entonces, fíjense lo que ocurre en los años 30, en los años 35 hasta 1940. Lo que ocurre es que Canarias tiene un PIB per cápita mayor que la economía española. Y en consecuencia hay algún grado de convergencia mayor de la economía de Canarias que de la economía española con la Unión Europea, con la Europa comunitaria. Y esto es muy importante porque significa que todo ese proceso del que Antonio Macías ha dado cuenta en estos días culmina en ese momento con una economía de Canarias que es más fuerte, pobre, obviamente, porque fíjense que anda entre el 55 y el 60% de la media comunitaria, pobre, pero menos pobre que la economía española en su conjunto. Sin embargo,
en el periodo de autarquía el asunto se invierte y a partir de ese momento, en el periodo de autarquía, el PIB per cápita de la economía de Canarias es inferior al PIB per cápita de España y ya hasta estos días, hasta el momento actual. Luego ahí hay un cambio que dura, es una cicatriz, ese paréntesis del que hablaba Antonio Macías hace un momento, es una cicatriz que dura en cierta forma y en cierta manera hasta el momento, hasta la actualidad. Bueno, pero dicho esto, entonces paso a referirme a los principales cambios que se produjeron en la economía de Canarias y en la economía española, en algunos casos en estos años, desde 1955, que es la serie que tenemos recientemente publicada por Ángel de la Fuente en el ámbito del FEDEA y del BBV, pues tenemos una serie larga desde 1955 hasta el momento y de PIB a precios constantes y que nos permite comparar una y otra economía. Podemos utilizar este medio de comparación o podemos utilizar otra área de comparación, vamos a utilizar el área española. Como ven ustedes, son números índices partiendo de 1955, como ven ustedes, la economía de Canarias tiene un crecimiento siempre por encima, a partir de 1963, por encima de la economía española. Lo que viene a sustentar la afirmación que hice al principio de que el problema de la economía canaria no es un problema de crecimiento económico. Tienen ustedes ahí pues, los principales cambios institucionales y del ciclo económico que se han producido desde entonces. Por supuesto hay muchos más, pero he puesto los que en mi opinión son los principales. En el año 1959, como ha dicho el profesor Macías, se produce el Plan de Estabilización. Esa es una operación económica extraordinariamente importante en la economía española, que cambia toda la estrategia de crecimiento, desde una visión autárquica a una visión abierta, inversión extranjera, turismo de masas, etcétera, etcétera. Pero ese es el primer cambio importantísimo después de la Guerra Civil. En 1972 se aprueba la Ley del Régimen Económico Fiscal de Canarias. Las vicisitudes de cómo se aprobó la ley la ha contado recientemente el año pasado aquí don José Sabater, que fue uno de los protagonistas de la negociación con el Estado de la Ley del Régimen Económico Fiscal. En suma, ustedes saben que se produjo un enfrentamiento, digámoslo así, un conflicto de visiones. Una parte de la sociedad de Canarias planteó, con el Instituto Universitario de la Empresa, planteó un estatuto de autonomía. Obviamente esto era impensable en la época, pero sí lo redactó y lo planteó. Y claro, por supuesto, el gobierno del Estado no estaba ni de cerca ni de lejos pensando en tal cosa, pero la existencia de ese texto y de esa movilización en Canarias popular llevó a una mayor facilidad de negociación que culminó en la Ley de Régimen Económico Fiscal de Canarias. La Ley de Régimen Económico Fiscal de Canarias supuso la unificación fiscal de las 7 islas en un mercado fiscal único, cosa que no existía desde hacía años y que ayer Antonio Macías explicó perfectamente. En 1973 se produce la primera gran crisis después del periodo de expansión de los años 60. El crecimiento de los precios de las materias primas y todos los problemas añadidos, no voy a entrar en ellos, pues produce la primera quiebra de la fase de expansión que se había iniciado después de la Segunda Guerra Mundial en la economía internacional. Y como ven ustedes ahí, pues el PIB a precios constantes se estabiliza, rompe la tendencia muy marcadamente ascendente anterior y se estabiliza. Ahí empieza un problema, luego lo veremos,
empezaba un problema de despegue de la tasa de paro de pleno empleo y hasta hoy. Andando el tiempo se produce un periodo de expansión de nuevo y de nuevo en los años 80 la crisis de la deuda corta ese periodo de expansión. Inmediatamente después se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias en su primera versión de 1982 y también un poco después se incorpora España a la Comunidad Económica y Canarias mediante o a través del protocolo número 2. Protocolo número 2 significa que Canarias vuelve a ser políticamente España y Europa y comercialmente un país tercero. En definitiva, la idea que durante toda la historia de Canarias Antonio Macías durante todos estos días ha ido desgranando, vuelve a plantearse y vuelve, con matices obviamente, pero vuelve a sostenerse en el protocolo número 2. E inmediatamente después de aprobarse el protocolo número 2, empiezan los conflictos dentro de Canarias porque algunos sectores se han visto perjudicados. Básicamente son los sectores agricultores y pesca. Y empiezan a movilizar políticamente y popularmente las cosas para modificar el protocolo número 2 y hacer uso del artículo 25 del tratado que permite que el Estado español pida la revisión del estatus de Canarias y la integración plena en la Unión Aduanera y en consecuencia en todas las políticas comunitarias, lo que garantizaba el sistema de ayudas de la política agraria. Básicamente beneficiados eran en principio, al menos o así se creía, los productores de plátano y demás. Inmediatamente después, en el año 91, se aprueba el primer programa de opciones específicas a imagen y semejanza del que ya tenían los franceses con las islas y las regiones de ultramar, que consiste en un programa de ayuda de tal manera que se compense, así por lo menos se entiende, se compense la integración en la Unión Aduanera, la integración plena de Canarias en la Unión Aduanera. También después, inmediatamente, aparecen los programas específicos para Azores y Madeira, programas que continúan. En el año 1993 vuelve a aparecer una crisis económica importantísima. Antes, en 1990-91, en el año 93 se alcanza una tasa de paro del 28,3% o 0,7%, me parece recordar, y la crisis es realmente muy aguda en Canarias, teniendo en cuenta además que existe una zona de incertidumbre enorme que no se sabe muy bien en qué va a terminar, porque en principio no se ve ninguna posibilidad de salida de la situación de estancamiento económico. Cosa que por otra parte, a la vuelta del tiempo, se manifestó como una falta de previsión que todos tuvimos, porque en el año 95 empezó la etapa de expansión económica más alta conocida después de la Guerra Civil de la economía española. Nadie podía imaginar, analizando lo que pasaba en 1993, que se iba a producir poco tiempo después esa fase de expansión tan larga y tan acentuada como ustedes pueden ver en el gráfico. Se aprueban la ley del REF del 91 y la ley del REF del 94. Y así vamos modificando el REF cada periodo de programación de la Unión Europea hasta que llega el momento ya muy conocido y vivido por todos, que es la Gran Depresión, la Gran Recesión, no depresión, la Gran Recesión del año 2008. Ahí, poco antes, se ha producido una modificación del REF, coincidiendo con la revisión del periodo de programación de la Unión Europea. Y a partir de ahí, pues lo ya conocido, recesión de la economía, problemas de crecimiento económico y modificación del REF del año 2015. Y en el año 2018, la última reseña, pues ya
es bien conocida, Estatuto de Autonomía nuevo y régimen económico fiscal nuevo en sus aspectos económicos, aunque decimos que son los aspectos económicos, pero también contienen modificaciones de carácter fiscal. Pero, como ustedes ven, con todos estos avatares y todas estas modificaciones institucionales y todos estos asuntos, la economía de Canarias tiene un nivel de crecimiento económico más que aceptable si lo comparamos con la economía española en su conjunto. Dicho esto, me gustaría hacer unas cuantas observaciones a ese proceso de crecimiento. En estos gráficos ven ustedes, se han excluido los servicios del mercado, y los he excluido para excluir comercio, hostelería y demás. No están los servicios de mercado. Pero fíjense ustedes, los gráficos son porcentajes sobre el valor añadido total. El valor añadido es el PIB que vimos antes menos los impuestos de producción. Como ven, y ya me dirán, bueno, pues ya esto lo sabíamos, vean cómo cae en porcentaje sobre el total el sector agrícola, vean cómo la industria y la energía se mantienen ahí, vean cómo la construcción es muy inestable, ya esto lo sabemos todos, que la construcción es un sector muy vulnerable a las situaciones del ciclo económico, pero me interesa que vean y que se fijen en los servicios de no mercado, es decir, los servicios no mercantiles que proceden de los servicios del gasto público. Y vean ustedes lo que ocurre a partir de 1970 con los servicios de mercado, es decir, de no mercado. Es decir, que la administración pública y los servicios generados por la administración pública en la economía de Canarias manteniendo un peso cada vez mayor en el desarrollo de la estructura económica de Canarias. Y estos son los servicios de mercado, excluyendo, por tanto, los servicios de no mercado que antes hemos visto. Y me gustaría que se fijaran en hostelería y comercio y otros servicios que, como ven, aportan una gran parte del valor añadido total, quedando los demás en unos porcentajes mucho más pequeños. Y esta es la aportación de los servicios de mercado, estrictamente los servicios de mercado. Como ven, hay un ciclo claramente diferenciado, con un corte en el año 2009 y luego un crecimiento de los servicios en la actualidad. Hay un aspecto que lo he tomado como ejemplo porque siempre se suele analizar la actividad económica en Canarias como un proceso de sustitución. Antonio Macías lo ha explicado durante todo este tiempo, lo ha explicado y ha insistido en ello. Desgraciadamente la interpretación que se ha hecho tradicionalmente de la economía de Canarias es que los sectores económicos, las actividades económicas se van sustituyendo unas a otras y van provocando momentos de crisis y de expansión. Y he cogido la agricultura precisamente porque existe la idea de que la agricultura ha ido desapareciendo de Canarias, se dice así, desapareciendo de Canarias. Bueno, pues muy bien. Ahí tienen ustedes el proceso de crecimiento del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca desde 1955 hasta ahora. Es, por si no lo ven, el gráfico azul. Y vean ustedes lo que pasa. Vean ustedes que en absoluto la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca en Canarias es un sector que ha ido desapareciendo de la economía de Canarias. Lo que ha ocurrido es que su participación en el valor añadido bruto ha ido decreciendo en relación con otros sectores, pero en absoluto. Y por tanto,
no se trata de que se sustituyen, en el caso de la expansión económica que se produjo en los años 60, a principios de los años 60, después del plan de estabilización, no se trata de que unos sectores hayan sustituido a otros y unas actividades hayan sustituido a otras. No, lo que ha ocurrido es que se han agregado a las tradicionales, se han ido agregando otras. Pero sí, es verdad que la industria del tabaco ha pasado por problemas, ya ayer lo comentamos, es verdad que la industria derivada de la pesca ha desaparecido, es verdad que, sí, es verdad que hay actividades económicas que han ido desapareciendo, cierto, eso es verdad, pero como en todas las economías, las actividades económicas no duran en todas las economías regionales, no son para siempre, unas aparecen y otras desaparecen. Son el menor de los casos. Ahí tienen el ejemplo que es el que todo el mundo cita de la agricultura. ¿Y qué ha pasado con el mercado de trabajo? Pues el proceso de crecimiento de la ocupación en Canarias, del empleo en Canarias, es muy fuerte. O sea, ha producido un crecimiento del empleo allá por los años 80 de un crecimiento impresionante. Fíjense ustedes que en el año 1955 teníamos poquito más de 300.000 ocupados y que en el año 2007 hemos tocado los 900.000. Es decir, el proceso de crecimiento, sobre todo a partir de la segunda mitad de la época de los 80, es bestial, es fabuloso. Pero si lo comparamos con España, ahí vemos cuál es la relación. Hay momentos de depresión, cuando el ciclo económico viene mal dado, vean que los ocupados en Canarias caen más que en la península, que en España, mientras que más que en el resto de España, mientras que cuando hay un periodo de expansión, el empleo crece más que en el conjunto de España. Esta es una de las características fundamentales del mercado de trabajo en España. Cuando las cosas van mal, van muy mal, mucho peor que en el resto de España. Cuando las cosas van bien, van mucho mejor que en el conjunto de España. Y esta es la tasa de desempleo, ya lo sabemos, la tasa de desempleo es muy superior al caso de España en la actualidad y siempre que se producen problemas del ciclo económico, la tasa de paro supera a la tasa de paro del resto de España. En los años 50 y en los años 70, hasta el año 73, existían tasas de paro de pleno empleo, tanto en España como en Canarias. Y por último, esta es la participación de las rentas del trabajo corregidas en el valor añadido bruto obtenido de la serie de Ángel de la Fuente, de FEDEA y el banco. Y vean ustedes que en la mayor parte de los años, y fundamentalmente en la última parte, las rentas del trabajo han ido cayendo tanto en España como en Canarias, pero en Canarias han caído más que en España. La conclusión de esto, y con esto termino, vuelvo al principio, para mí en Canarias no hay un problema de crecimiento económico, hay un problema de distribución de la renta muy grave que tiene que ver con la tasa de paro y tiene que ver con las rentas del trabajo. Así que con esto le dejo la palabra al compañero Dirgo de Henao. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Antonio la invitación para estar aquí. Antonio le escuché por primera vez después de llegar a Canarias a finales de los años 80. Me metieron en un seminario suyo sobre economía canaria y tengo que admitir que en su momento no entendí apenas nada. Hoy día comparto con él asignatura de estructura y historia de Canarias y en ese sentido el porcentaje de comprensión ha subido, espero que supere el 50% de lo que explica. Y siempre que compartimos clase, a mí me toca compaginar ese pasado
con el presente, porque hacemos una clase que se titula Lecciones de la historia para la interpretación del presente. Y entre otras cosas conlleva siempre la tarea de explicarle a los alumnos y qué es lo que pasó después de estas élites ilustradas, después del libre mercado, de una Canarias conectada, donde no se hablaba en términos de aislamiento de la insularidad, sino se hablaba en otros términos, y los alumnos están acostumbrados a una narrativa donde somos ultraperiféricos, donde somos remotos, donde tenemos siempre indicadores pésimos, el vagón de la cola, y están muy acostumbrados a una narrativa sobre la economía canaria como un presente plagado de problemas. En ese sentido, en estas clases pues, debatimos sobre las élites como las tenemos hoy día, debatimos sobre el modelo, sobre la insularidad, etcétera, etcétera. Y voy a dividir mi intervención en dos partes. Una primera para conectar con lo que explicó el profesor Rivero y luego para conectarlo con esa narrativa que creo que es un tanto victimista en la actualidad cuando se habla de economía canaria. Con respecto al periodo 95-2018, y como esto es también la antesala del debate, voy a discrepar parcialmente. Porque creo que sí tenemos un problema de crecimiento si interpretamos crecimiento en el sentido más amplio que un mero indicador, digamos, de tasa de variación del PIB. Yo creo que a partir del 95 sí tenemos en Canarias una problemática de eficiencia. Como los economistas saben, cualquier crecimiento tiene dos elementos. Uno es el incremento del empleo, lógicamente la tasa de empleo puede subir, y el otro elemento es el aumento de la productividad. Y en términos de productividad, creo que las perspectivas, el potencial de crecimiento de Canarias en el futuro pasa por la ganancia de mayores niveles de eficiencia. Si utilizamos, desde aquí no veía tampoco bien, lógicamente, los colores y los años, pero mirando los datos de la contabilidad regional, la serie homogénea de 2000 hasta ahora, Canarias con frecuencia tiene tasas de crecimiento inferiores a la media. Los números índices de series muy largas, si hiciéramos el mismo gráfico poniendo el 95 en 100, es decir, cortando todo lo anterior, y en eso sí. Siempre sale por encima. Siempre sale por encima. Bien, pues entonces tenemos que mirar los datos. Las tasas de crecimiento que miré antes de la contabilidad regional, creo que con la excepción de algunos años de la segunda parte de la crisis, donde Canarias tiene una contracción en menor grado que la media nacional, creo que no dan un mensaje tan positivo. Creo que en ese sentido que Canarias debería debatir sobre las posibilidades de un incremento de la productividad y debería desviarse de recetas y explicaciones simplistas que todo eso se deba a la especialización, a lo que nos dedicamos, a la estructura económica, particularmente al sector turístico, y que por lo tanto no hay otras opciones. Los datos del panel de entrevista a empresas en 2007 y 2014 de la consultora Regeneering indican que hay un porcentaje elevado de empresas donde la cultura de la productividad es escasa, donde es mejorable en el sentido de preocuparse en mayor medida por la búsqueda de niveles de eficiencia en la gestión empresarial. Y yo personalmente creo que eso es uno de los elementos en el debate económico canario que debería introducirse y reforzarse. Creo que hay que hablar de la clase empresarial, hay que hablar de la cultura empresarial, y creo que tenemos en ese sentido un problema transversal que no se limita a decir que cambiemos el modelo y si todo esto fuera industrial sería distinto. Yo creo que eso es una... Y lo observo mucho entre mis alumnos, que hay una gran creencia en la diversificación, en el sentido que todo el problema viene de estar concentrado en pocas cosas y que si hay que cambiar el modelo, pues hablan más bien de sectores y no hablan tanto de efectos más
endémicos, digámoslo así, de eficiencia. En ese sentido, para aportar algo al debate, mi propuesta sería una política económica más enfocada a ser pro-competitiva, a fomentar la competencia en el mercado canario y en ese sentido también hacer una revisión, digamos, del efecto que puede tener ¿cómo decirlo?, el factor institucional. Antonio Macías a sus alumnos le habla mucho del factor institucional, de la importancia que tienen las reglas de juego y que han tenido para el caso canario, y resalta que el carácter abierto y el acceso al libre mercado en condiciones de igualdad pues, ha sido uno de los factores de éxito. Por lo tanto, la conectividad, la inserción ha sido importante y esto obviamente es muy diferente a lo que es la narrativa de una insularidad ultraperiférica donde la filosofía de ayuda es más de compensación que de ser una filosofía pro-competitiva. En ese sentido, uno de los debates importantes para mí no es tanto subvenciones sí o no, sino es qué hacemos, cómo debemos utilizar estas ayudas. En ese sentido creo que conviene, y esto también puede ser autocrítica a la academia, a nosotros como economistas, conviene reforzar, digamos, la evaluación de las políticas que se aplican en Canarias y en ese sentido personalmente opino que no son abundantes. Lógicamente hay evaluaciones obligatorias como las del POSEI, etcétera, pero creo que se debate relativamente poco sobre el diseño, implementación y a su vez evaluación de estos procesos. Con ello pasaríamos también a otra narrativa. Yo creo que, y lo noto mucho en los alumnos de economía, que Antonio siempre se lo dice, no tenemos un cromosoma menos, en el sentido que no es un problema y hay pruebas históricas de no poder, de no saber, sino que es un contexto donde posiblemente esta filosofía pro-competitiva conviene reactivarla y donde lógicamente un clima de facilidades para la creación de iniciativas empresariales es importante. En ese sentido, toda la problemática del I+D+I, toda la problemática de la innovación debe pasar por una adaptación a las circunstancias actuales de la economía canaria y no se trata de empezar a hacer el iPhone en Weimar, no se trata de hacer, digamos, iniciativas tecnológicas de imitación porque está de moda este o aquel concepto, sino se trata de hacer más bien un avance en la eficiencia y competitividad intrarrama, dentro de los sectores, dentro de las actividades. Y eso no quiere decir que estemos mal en todas estas facetas, porque lógicamente si uno tiene 16 millones de turistas al año, es fácil pensar que algo se hace bien y es fácil pensar que la productividad de estas actividades en comparación internacional no es baja. Pero no quita que a su vez sea útil preguntarse si en términos generales tenemos un reto transversal de eficiencia. Y creo que la excusa de mucha pyme, de muy pequeño, es insuficiente. Que es otro de los debates que tenemos mucho en clase con los alumnos que tienen asumido un concepto físico de la escasez. Siempre me lo dicen. Como eso es pequeño, no podemos. Y siempre intento explicarles que un economista debe tener un concepto de la escasez que sea más de un proceso de construcción social de la escasez, y si hablamos de dotación de recursos, pues al menos hay que compararlo con un denominador. Y además siempre dicen, no, aquí nosotros no podemos exportar, no podemos. Y digo, mira, acaban de escuchar durante 2 meses a Antonio Macías, que siempre dice que pudimos y exportamos. Y lógicamente en ese sentido la creación de un potencial de internacionalización a lo mejor se ve dificultado por efectos de escala. Yo no digo que no, pero eso no significa que no se pueda hacer una adaptación de una estrategia pro-competitiva a ese contexto en concreto.
En ese sentido, yo opino que esta narrativa, que es más de condena, debería reconocer que la insularidad es un condicionante, pero no es una condena. Es algo que hay que tener en cuenta, es algo con lo que hay que convivir, pero y en la historia hay muchos ejemplos de ello, es posible con esta convivencia, es posible la explotación, digamos, de potencial de crecimiento. Con respecto a la distribución, y con eso termino, totalmente de acuerdo que tenemos este problema. Lo que observo en el debate actual es que muchas veces se debate más sobre redistribución y poco sobre distribución primaria, en el sentido de las rentas de trabajo y su participación en el Producto Interior Bruto. En España en general y en Canarias en particular, pues lógicamente también nos hace preguntar por la llamada devaluación interna, que en parte es externa, en el sentido de que no es del todo voluntaria tampoco. Vale. Que hasta renunciar a la peseta, pues teníamos la posibilidad de ajustar los tipos de cambio de la peseta, devaluándola, cosa que ocurrió en los años 90 varias veces, lo que da al menos temporalmente una recuperación de la competitividad precio de las exportaciones, pero eso no lo puedes hacer si ya no tienes moneda propia y por lo tanto el tipo de cambio ya no es tuyo y no tienes política cambiaria propia. Y en consecuencia, según la teoría de las áreas monetarias óptimas, no voy a entrar en los detalles, aumenta la necesidad de ajustarte en competitividad por otros mecanismos internos, que se resumen bajo el concepto de devaluación interna. Eso con frecuencia se presenta como inevitable y automático y se afirma, o al menos no se dice lo contrario, que esto carga sobre la renta de trabajo automáticamente y casi íntegramente. Por lo tanto, el ajuste de la competitividad, volver a ser más eficientes, implica, según esta narrativa, implica que hay que hacer un sacrificio y hay que ajustar a la baja los salarios, algo en lo cual también la reforma laboral del 2012 ha jugado un papel importante. Y parece ser que es una transición estructural, en el sentido que yo personalmente no veo tan fácil como algunos afirman que la recuperación económica automáticamente nos devuelva a situaciones previas. Si esto es así, hemos sido, siendo trabajadores, hemos sido devaluados y se nos ha dicho con frecuencia que esto es la economía como Dios manda, citando al anterior presidente de gobierno. Como no existe una economía como Dios manda, creo, desde las ciencias sociales, eso obliga a introducir el concepto de poder de negociación y preguntarse en qué medida esta reducción de la participación de las rentas de trabajo es un fenómeno inevitable y que sí ha venido a quedarse en estos porcentajes bajos. Si es así, y así lo afirma un informe del 2017 del Comité de Regiones sobre las regiones ultraperiféricas, y lo reafirma también para el caso canario, es que uno de los riesgos es una inmigración selectiva de alta cualificación. No es país para jóvenes altamente cualificados. Si nosotros nos vemos en los próximos 30 años, como es aquel mapa de un ruso que hizo un mapa de países donde cada país recibe el nombre según cómo es percibido por el mundo, y en España la etiqueta es cheap hotels, hoteles baratos. Si eso es nuestra posición, creo que al menos deberíamos resistirnos a esa única etiqueta y buscar una alternativa a que los nietos sigan siendo camareros. En ese sentido, veo difícil una receta sol y playa de muy alto valor añadido y elevadas rentas de trabajo.
y con eso termino, así a lo mejor tenemos cosas que debatir también. Gracias. Bueno, pues ahora tenemos pues 35 minutos, 40 minutos para debatir. Nos hemos pasado 5 minutos de lo que teníamos previsto. Adelante. Mire, yo he venido, yo no soy economista, y he venido porque creo que la economía tiene que revertir en los ciudadanos. Cuando yo veo esto, ese diagrama que ha puesto usted ahí, no sé si estoy en Canarias o estoy en Noruega, porque lo que yo había visto últimamente, estoy de acuerdo con todo el gráfico, pero no veo la evolución de los últimos años hasta el 2018, en que Canarias, creo, según lo que yo he leído, ya lo he dicho, no soy economista, está por debajo de la media española, no creo que esté por encima en estos momentos. Sobre todo en estos últimos años, le doy la razón completamente a todo lo que ha dicho el señor de la izquierda, porque tenemos a nuestros hijos en el exterior, porque no hay trabajo en Canarias. Si Canarias va tan bien, debe ser que el gobierno va muy mal porque no sabe hacer los medios necesarios para que nuestros hijos no estén muy lejos de aquí. Entonces yo veo mucha farándula de esto de la relación con África, de nuestros hijos que se vayan a África, que se vayan a no sé dónde, mucha farándula de cara al periódico, pero después tienen gente muy preparada, sí, en determinados sitios, pero que no tienen ninguna formación en puestos, como decía este señor, de competitividad y de empresa, y lo que hay es una farándula tremenda. Entonces yo lo que me cuestiono es que Canarias puede dar muchísimo más de sí, como lo ha dado en muchos momentos, pero lo que hay es un desastre de estructuración de las personas que nos están gobernando. Y lo que le preguntaría es que hacia dónde va Canarias. Económicamente, ¿hacia dónde vamos? Porque yo soy solo un economista. Pero esa es mi pregunta, porque yo ya estoy cansada, yo tengo 2 hijos que los tengo, vamos, lejísimos de aquí, porque no hay trabajo, como usted dice, para gente cualificada, con 3 idiomas, casi 4 que tienen, y con unas carreras dobles, y que aquí no hay trabajo para mis hijos. Y como yo, hay muchas madres en estos momentos. A ver, los datos que he puesto no me los he inventado yo. No, pero no, vamos. Y también los del 2018 son, bueno, 2018 estamos, por tanto todavía no hay datos, pero hasta el 2017 son los datos que hay. O sea, además he utilizado 3 series distintas porque dependiendo de las series que se coja puede haber variaciones, etc. Bueno, pero en cualquier caso es lo que hay. Vamos a ver, por empezar por el principio. Una cosa es que la actividad económica funcione de una determinada manera, y otra cosa muy distinta es que responda a los intereses de la población en su conjunto. Son 2 asuntos distintos. En una economía de mercado, y esta es una economía de mercado, la Constitución lo dice y el Tratado de la Unión Europea lo dice, las decisiones empresariales las toman los empresarios. Y estos tienen sus intereses y los demás podemos tener otros o no. Por tanto, una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. Son 2 cosas distintas. Entonces, decir que el crecimiento económico no es un problema en Canarias es verdad, y yo lo digo y lo sostengo, porque lo puedo demostrar con los datos que no son míos, sino que son los datos oficiales. Otra cosa muy distinta, y ahí también lo he puesto, es que la tasa de paro sea uno de los problemas seculares de Canarias, bueno, seculares, desde el año 1973. No, pero vamos a ver. La actividad económica, las empresas son de los empresarios. Y los empresarios, su objetivo es tener beneficios. No es ni crear empleo, ni pagar la luz,
ni llevarse bien con los bancos. El objetivo de un empresario es obtener beneficios. Es así, porque si no fuera obtener beneficios, montarían una ONG. Pero eso tiene que invertir en la empresa y en el trabajo. No, Que pueda dar eso es una opinión que se puede decir, bueno, la Constitución dice que la riqueza nacional está en función pública y tal. Sí, muy bien, ¿de acuerdo? Pero en la empresa privada su objetivo es obtener beneficios, no es crear empleo. No, es que vamos a ver, toda la vida ha sido así, no lo descubramos esta noche, es así porque estamos en un sistema de economía de mercado y de momento no hay otro que se lo pueda sustituir. Entonces, con eso enlazamos con otra cosa. DIR dice, hay que ser más eficiente, evidentemente, la eficiencia es una condición de las empresas. Pero los empresarios no buscan la eficiencia, los empresarios buscan el beneficio. Y no buscan la productividad, buscan el beneficio. Entonces, es decir, hay que tener claro cuáles son los objetivos de cada cual. No siempre. Pero no tiene nada que ver. Es decir, que las cosas por partes. Entonces, claro, cuando una persona estudia en la universidad y hace un máster y eso y tal, él decide lo que va a estudiar, decide el esfuerzo que va a hacer, decide el capital humano que va a acumular y las familias deciden el gasto que van a hacer. La familia. Y luego, años después, se tienen que encontrar con alguien que les contrate. Pero eso no lo garantiza nadie. No, apaga y vámonos, no. Es que es así. Pregunta. Vayamos por parte porque si no... apuntamos por él. No. Bueno, parece que... Carlos, espera porque... Buenas tardes o buenas noches. Antes apuntaba que había habido un crecimiento muy grande del empleo, en líneas generales, ¿no? ¿Hasta qué punto esos empleos han sido ocupados por gente venidos de fuera a ocupar unos puestos que en muchos casos también los canarios no han querido ocupar? Me refiero, por ejemplo, porque en muchos casos hasta les resulta antieconómico ocuparlos. Me refiero, por ejemplo, casos de conocidos que viviendo en Santa Cruz, bueno, mi hijo, por ejemplo, que ahora está trabajando fuera, en Valladolid, tenía un trabajo, o le ofrecieron un trabajo en San Miguel, y nada más que la vivienda le costaba casi lo que iba a ganar, por la cuestión turística, o sea, que no podía ocupar ese trabajo. Sin embargo, gente venida de fuera, no es xenofobia, le pido el análisis económico, porque yo lo desconozco, por eso se lo pregunto. Gente venida de fuera están ocupando un montón de plazas en el sector hotelero, que es uno de los más importantes, y prácticamente el sur, no sé en qué cantidad, pero prácticamente está ocupado en puestos intermedios de la empresa por gente venida de fuera, también por falta de conocimiento de idioma y por otras carencias que será cuestión de que lo analicen los expertos. Eso por un lado, si me lo puede aclarar. Y por otro lado, para la cuestión de nuevos trabajos, de nuevas empresas, de nuevos horizontes, primero hace falta, como muy bien enseña el profesor Macías en la universidad, yo he tenido el placer de ser alumno de él, en que primero hay que montar las infraestructuras necesarias para un desarrollo, ya sea económico, ya sea turístico o sea de lo que sea. Y todos los días tenemos el Padre Ancheta como desarrollo económico. Porque aquí cuando se empieza también a generar ciertas infraestructuras, se para en seco. Me refiero un tren del norte al sur,
hablando de un tren que permita el desplazamiento de grandes masas de población, es el transporte más socializante que hay, y se torpedea, me refiero nuevas conexiones aéreas, la segunda pista del aeropuerto del sur, la terminal que se boicotea ahora, que iban a hacer un medio apaño, pero se boicotea también. Y en el aspecto funcionarial o el aspecto institucional, cuando se quieren crear determinadas empresas y no hay lugar en las islas para crearlas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, Montesano quería montar una granja para criar 10.000 cochinos porque las patas de jamón, que tienen premios nacionales de conservación y del jamón serrano, las traen de Hungría, de Polonia, de por ahí, que a saber, ¿no? En las islas, en ninguna isla se le permitió por parte de las instituciones montar esa fábrica con todos los beneficios que traería consigo, ¿no? Los puertos, pues aquí para crear un puerto hay una bronca de mucho cuidado. Las líneas de alta tensión, otro tanto de lo mismo. Y nosotros no podemos depender como isla, con 2 millones de personas viviendo en cada una de las islas mayores y en la otra pues ni se sabe, no podemos depender de un solo puerto, que haya un accidente y entonces ¿de qué comemos? ¿Puede contestar? En el pueblo de Alemania donde intentaron socializarme, que es pequeño, decíamos cuando estábamos en el instituto que lo mejor que tenía nuestro pueblo era la autopista a Hamburgo. Teníamos muy asumido que de ahí íbamos a salir, porque teníamos ya claro que si ibas a estudiar, rodeado de vacas que estábamos y col blanca, pues íbamos a ir a otro sitio. Por lo tanto, vengo de una cultura donde lo local como sistema cerrado al que se le exige que dé para todo no era tal. Vivía en un sitio precioso, bonito, pero tenía en la enseñanza ya metido que cuanto más especializado, más movilidad. Llevando esto a los hoteles. Si analizamos las pirámides de plantillas de hoteles, si una cadena internacional de hoteles cuyo capital sea de origen balear o lo que sea, levanta un 5 estrellas nuevo, trae un gerente 5 estrellas en el sentido de haber estado en 5 continentes levantando hoteles y por lo tanto es una especie de task force, uno que va a levantar esto. Eso significa que cuanto más cerca estés de limpiar la piscina, más local se vuelve el personal, pero esto aquí en la China, en Vietnam, en todos los sitios. Por lo tanto, la especialización laboral y la movilidad tienen una relación positiva. Si vemos cualquier película norteamericana, ahí con Tom Cruise y eso, llevando de la costa este a la costa oeste y no sé qué, cambiando de trabajo y se convierte en habitual. Por lo tanto, si fuera cínico, diría bienvenidos a la normalidad, en el sentido que la tasa de emigración exterior de los jóvenes cualificados españoles hace 20 años era bajísima. Bajísima. Ha subido y tiene esta connotación de una parte involuntaria, porque obviamente es distinto si tú quieres comerte el mundo, pues vas a comértelo, a que no ves posibilidad de cumplir con tu sueño biográfico que era hacer tal cosa en tal sitio. Y en eso personalmente creo que uno de los grandes problemas y un debate que se da poco en España es la ruptura unilateral del contrato intergeneracional, que es que pues, ustedes van a vivir peor que nosotros, la devaluación interna la hemos hecho selectiva
Y no es por ser joven, sino por todo lo que entra en la oferta más recientemente, sea joven, inmigrante, mujer, etcétera, etcétera, pues va a tener unas reglas de juego distintas. Eso implica que la movilidad involuntaria aumenta y que la tasa de retorno de estos será relativamente baja una vez superes la nostalgia y empieces a apreciar que a lo mejor en Noruega no mueres necesariamente de gusto, sino que también tiene cosas. Por lo tanto, esta movilidad, no sé si es inevitable, pero normal desde luego que es. Por lo tanto, en mi caso, intento a mis alumnos también abrirles la mente en el sentido de que no hagas una estrategia localista de tu vocación. Te mete en la variable espacio, la movilidad, en esto lo que quieres y buscas de la vida. Por lo tanto, si quieres ser astronauta, pues no te puedes quedar aquí. ¿Por qué? Porque tendrás que especializarte, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no haya un problema de empleo y mercado de trabajo en Canarias, que creo que sí lo hay. Sí lo hay. Hay que empezar a comparar, y no sé si José Luis sabe si hay algún estudio de eso, pero comparar salarios haciendo lo mismo en distintas regiones, una vez teniendo en cuenta el coste de la vida, que es más caro Cataluña, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta todo eso, estandarizando un camarero de aquí y otro de otras regiones, los salarios a lo mejor no son los mismos. En ese sentido, para terminar, los inmigrantes que vienen a ocupar puestos que no desean ocupar en estas condiciones, los locales. Esto era muy frecuente en el periodo 2000-2007, de intensa inmigración no cualificada por motivo laboral, y los estudios que se han hecho es que ahí el efecto represor sobre los salarios de los locales era pequeño. Eso sí, después de una devaluación interna, habría que remirar esos datos, porque lógicamente el dumping social en el que estamos indica que hay una problemática de un salario tan bajo que ni siquiera da en el sur de Tenerife, en Ibiza, en Mallorca, etcétera, etcétera, en ciertas especializaciones territoriales, pues genera esos problemas de que el trabajador, como en un crucero, debe dormir al lado de la máquina sin ventana al mar, ¿no? Es decir, un crucero lo que quiere es que todo lo bonito sea para los que quieren y pagan y duermen arriba, pero claro, tenemos esa condena de hacer ese crucero con toda la gente durmiendo abajo en camarotes pequeñitos. Carlos, Bueno, era más bien un comentario que me ha sido inspirado por lo que decía la señora. No es mi intención, digamos, entrar en una oposición a lo que usted dice. Yo comprendo la preocupación que usted tiene por sus hijos. Le diría que hace ya muchos años mi madre también se preocupaba porque yo no trabajase en la pequeña ciudad de Argentina donde había nacido. Y lo que pasa es que por lo que yo quería hacer no podía trabajar en esa pequeña ciudad. Pero la reflexión que me surge, porque creo que es un discurso que yo he escuchado bastante en Canarias y que me parece que es necesario que reflexionemos sobre él, es que reflexionamos como si en Canarias casi todo estuviese mal y afuera todo estuviese perfecto. Entonces, los que han caminado por el mundo saben los problemas que hay en el mundo.
Tal vez, por ejemplo, el profesor Godenó, que conoce obviamente mucho mejor que yo Alemania, nos puede comentar los problemas sociales que hay en Alemania, los problemas de los millennials que hay en Alemania, la cantidad de jóvenes que tienen que compartir, alquilar entre muchos jóvenes una vivienda para poder sobrevivir. Es decir, no razonemos, lo que estoy diciendo es no razonemos como que en Canarias todo esté mal y como que afuera todo está bien. A mí me parece una cuestión central. En segundo lugar, lo de los jóvenes que están estudiando, que están trabajando en el exterior. Y ahí utilizo las palabras del profesor Godenó. Estamos en un mundo absolutamente movilizado y en el cual, digamos, nadie puede pretender encontrar un trabajo en el lugar en el cual ha nacido, porque tal vez su especialidad tiene su ventaja competitiva, digamos, en Alemania, en Francia o lo que sea, así como otros de afuera tienen ventajas para trabajar aquí. Hay una flexibilidad permanente del mercado, del mercado de trabajo. Y esto no quiere decir que toda sociedad tenga que solucionar problemas como los tenemos en Canarias, pero no pensemos que en Canarias todo está mal y que afuera todo está bien. Incluso en Canarias, digamos, pasan cosas que yo creo que tienen que ver con tendencias generales. Por ejemplo, lo que decía el profesor Rivero sobre la caída de la participación de salarios, en relación con la distribución general del PIB o del ingreso. ¿Sí? Termino. Esto es una tendencia que lleva más o menos 5 décadas en el mundo. Es decir, no es un problema de Canarias. Y termino. Muy bien, sí. No, después está ahí. No, ahí. Una pregunta muy breve para, al hilo de lo que comentabas, Vivi, como empezaste por el final diciendo no hay un problema de crecimiento, hay un problema de distribución, a mí me vino a la cabeza algo que te he oído decir a ti, lo he oído decir a todos los que están ahí en la mesa, pero también se lo voy a decir a José Ángel, ¿no? Uno de los grandes ausentes, que es decir, bueno, la mentalidad cortoplacista. Yo no sé hasta qué punto es cierto lo que dices o es tan, digamos, dual, es decir, crecimiento o distribución. Si en Canarias una de las características es la excesiva volatilidad del ciclo. ¿Hasta qué punto esas fluctuaciones tan profundas que se producen no son un factor que influye también en las impide realizar, digamos, consolidar proyectos a más de medio plazo que te permitan, porque cuando uno establece relaciones comerciales, laborales, sociales, con un plazo de 20, 30 años vista, es muy distinto a como va a hacerlo a 5 meses vista, a 5 años vista. Por lo tanto, el tema de la distribución o la redistribución o la problemática social tiene una derivada u otra dependiendo no solamente de si hay crecimiento, sino si el crecimiento no solamente te permite pasar de este punto a este otro punto, sino la trayectoria es más suave. Claro, Carlos. ¿No? Claro, No sé. Claro, evidentemente. Lo que pasa es que no da tiempo. Pero bueno, desde los años 70 sabemos que cada 5 o 6 años las cosas se complican. Y siempre en la última parte de la década. Es cierto, ¿no? Que el pensar en el largo plazo está dificultado por unas vulnerabilidades que hacen que el ciclo cambie mucho. Sí, efectivamente, sí, naturalmente. Sí. 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 En una conferencia en esta sala, no recuerdo quién fue, no sé si fue el expresidente Paulino, dio datos de que en los últimos 20 años Tenerife había crecido más de 220.000 personas. A mí me sorprendió el dato, me parecía mucho, lo he estado mirando y efectivamente después de dar la conferencia es cierto.
Si esas 200 y pico mil personas, no recuerdo exactamente el número, pero sí que hice un número de cuánto era el crecimiento anual, que no era muy complicado. El crecimiento medio de los últimos 20 años, del 98 hasta hoy, de 200 y pico mil personas, representa que en Tenerife crecemos más de 11.000 personas al año. Y dicho de esa manera, 11.000 personas, dice, pues bueno, parece poco. 11.000 personas es los habitantes que tiene el Sauzal, los habitantes que tiene Tacoronte, me parece. Es decir, cada año, Tenerife, creamos un ayuntamiento nuevo de ese pelo. Y ahí me encuentro dos cosas. O sea, crear un ayuntamiento cada año en una isla como Tenerife implica gente que demanda pues sanidad, educación y demás. Y he mirado un dato... Sí. He mirado un dato que me ha sorprendido. Tacoronte pues tiene, o el Sauzal, tiene 2 escuelas de primaria y 2 escuelas de secundaria. Y entonces dices, ¿somos capaces de crear cada año 2 escuelas de primaria, 2 escuelas de secundaria? 10.000 habitantes ponen en circulación, con la tasa de motorización que tenemos en la isla, 8.000 coches al año. O sea, que los tenemos por las carreteras. Entonces, es imposible proyectar para absorber esa movilidad y para absorber esas demandas de educación y de todo tipo de servicios. Es decir, 10.000 habitantes demandan 2.500 metros cúbicos de agua al día, generan 2.000 metros cúbicos de agua residual. Es decir, no, y la pregunta que me hago y no la encuentro es ¿hacia dónde vamos? Y esa gente viene porque hay actividad. O sea, por si no hubiera actividad no vienen. Y me encuentro en una gran duda. Pues yo también tengo un hijo en Holanda. Es decir, ¿dónde vamos? Sí, pues no lo sabemos. No lo sabemos. ¿A dónde vamos? Pues a resolver los problemas que aparecen y se van resolviendo. Había puesto los servicios de no mercado, que son estos que usted acaba de decir, pues ahí están. Y se van resolviendo a medida que van surgiendo los problemas y tal. Porque el asunto de la población no tiene... No podemos poner unas vallas alrededor de las islas para evitar que la gente entre o se vaya. Eso no se puede hacer. Entonces, y aunque se haga, la gente cuando quiere viene y cuando quiere se va. O sea, por muchos obstáculos que se pongan. A la vista está lo que está pasando en el mundo. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues resolver los problemas. Eso. Perdón un segundito, Pedro, ¿no eres tú ahora? O sea muy breve, por favor, lo más breve posible. Yo acabo de llegar, No, o le toca a usted, es que no lo sé si lo tocaba a usted o a Pedro, pero sea muy breve. Yo nada más quería preguntar, como yo en primer lugar me hacía felicitarte porque yo he venido a casi todas tus conferencias y nunca te he felicitado y me ha parecido que ha sido una semana bastante agradable, he aprendido bastante. Y en segundo lugar, como profesor de inglés que soy, que estuve en la universidad 44 años enseñando inglés, si preguntar aquí o si hay alguna respuesta, si un canario está preparado para competir en idiomas con un luxemburgués, con un holandés, yo no digo hasta con un francés, con un rumano, con un griego, y si ya no hablo de la Europa del Norte, de Dinamarca, de Noruega, países que he visitado y que veo que por lo menos el inglés es una lengua que no tienes que decir, ¿do you speak English? Sino ya te diría directamente en inglés. Aquí, es lo que quiero decir. Y aquí la mayoría de los canarios, pues la mayor parte de las posibilidades son en los servicios. Los servicios necesitan idioma. Nada más, Ahora el señor que está detrás. Breve, por favor, muy breve. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, a modo de ciudadano de a pie,
ustedes economistas sabéis mucha teoría, pero nosotros sabemos mucha práctica, porque meter la mano al bolsillo y no tener para comprar significa mucho. ¿Qué es lo que pasa con la economía de Canarias? La han llevado, no sé si el gobierno o ustedes los economistas, la han llevado a bienes de servicio, hostelería, grandes superficies, todas ajenas, que el dinero que recolectan aquí sale volando como cosa buena. Se han cargado la banca pública. Solo hay banca privada que también todo lo que recolecta lo lleva. Trabajé 11 años en un banco del Crédit Lyonnais francés en América, ¿ya? Y el negocio de un banco es comprar y vender dinero. Y es lo primero que hacen, ¿ya? Y muchas veces en la sociedad en la que vivimos, nosotros los canarios, si hay una crisis a nivel mundial, vamos a comer cemento hasta por gusto, ¿ya? La mayor parte de los jóvenes que salen, como ha dicho la señora, con 2 o 3 carreras y profesiones, ¿ya? Resulta ser de que van a la inmigración a Londres, a Alemania, a lavar platos y a hacer bienes de servicio también por allá. La mayor parte de las gentes canarias, estamos muchas veces confiados en los teóricos que pensamos que van a resolver el problema. Cuando hay cualquier cosa nos echan miedo, el Fondo Monetario Internacional nos echa miedo con que si la bolsa bajó, que si subió, cuando que la bolsa simplemente para cambiar y vender, digamos, por ejemplo, acciones de una determinada compañía, más sin embargo la utilizan para echar miedo. Y eso es lo que pasa. La pregunta que yo quiero hacer es, lo que nos ha llevado a Canarias, ¿quiénes tienen la culpa? ¿Los gobiernos de turno o los economistas? Nada más, gracias. Sí. Bueno, en todo caso, no sé si hay una palabra clave que ha dicho Dick que me ha parecido que no le hemos hecho suficiente hincapié, innovación. En este momento la innovación creo que es fundamental. Innovación significa arriesgarse muchas veces. Creo que hay riesgos en la innovación que hay que asumir porque se puede ir al fracaso y si no se llega al fracaso puede ser un éxito y puede ser una gran fuente de riqueza. Y les voy a poner un ejemplo concreto. En este momento se está empezando a desarrollar un proyecto en el Parque Tecnológico de Fuerteventura que se llama G-Innovation 2030, que la finalidad es la creación y lanzamiento en su caso de los HUB. Los HUB, no sé si es, bueno, los HUB son plataformas estratosféricas de observación de la Tierra. En este momento los HUB están todavía en experimentación, es decir, no se sabe si van a funcionar o no van a funcionar y hasta dentro de 3, 4, 5 años no se sabrá. Si se espera a que estén ya los HUB funcionando y sea un éxito, habrá en el mundo 1000 sitios para instalarlos, para crearlos, para construirlos y para lanzarlos. Hay que apostar, es un riesgo, apostar en este momento es un riesgo porque no se sabe si va a terminar siendo funcionante. Fuerteventura ha apostado, Fuerteventura en este momento ha apostado por ser un centro de construcción de HUB, aún sin saber si puede funcionar. Se ha hecho una demanda temprana en el mundo empresarial y ha resultado un éxito. Hay en torno a 100, no me acuerdo bien, unas 160 y tantas empresas de todo el mundo, empresas relacionadas con empresas de este tipo tecnológico. Está incluido el Centro Espacial Europeo, Airbus y 1000 empresas, 1.900 y pico empresas más que están interesadas en que se instalen aquí los HUB. Puede ser, es un riesgo, evidentemente, porque puede ocurrir que fracase. Ahora, si no fracasa, que yo creo, por lo que me ha dicho la gente del Centro Espacial Europeo, probablemente no, en torno a estas plataformas estratosféricas son muchísimos los desarrollos que se pueden hacer. Son necesarios desarrollos que vayan en las plataformas para observación. Pues, en mi ámbito lo que me interesa es el control medioambiental, por ejemplo. Entonces, ¿son riesgos que hay que asumir para innovar? Sí.
Yo creo que sí, porque va a ser una fuente de riqueza, claro. Así que la palabra que dijiste en un momento, innovación, creo que por ahí debemos apostar porque tienen un valor añadido tremendo. Sí, hoy termina el ciclo. Yo quería felicitar al profesor Macías. Creo que ha sido 4 y 4 días espectaculares. Yo creo que estos ciclos son lo que tiene que hacer la económica. La económica no tiene soluciones para los problemas. Aquí no vamos a solucionar. Ahora, una sociedad que no plantea los problemas y no debate sobre ellos, no los resuelve. Nosotros pretendemos que aquí venga la gente a plantear los problemas. La de los padres que están preocupados por dónde colocan a sus hijos en innovación, en los HAT, se dice HAT, como los padres que están preocupados porque quieren que sus hijos se dediquen a la agricultura. Los canarios hemos aprendido estos días que sabemos buscar caminos. Si no buscamos los problemas, no los solucionamos. Sigamos planteando los problemas, sigamos buscando caminos y quizás si los debatimos los encontremos. Yo quería darle las gracias al profesor Macías por el curso. Creo que el segundo semestre de este año está siendo muy productivo en la económica y como director no me queda sino felicitar a los equipos que están trabajando. Muchas gracias y seguiremos la semana que viene con otro ciclo.